Bienvenidos a un cabildo abierto. Hoy tenemos un cabildo educativo con varios padres de familia de todo Bogotá. Estamos con doña Angélica Sierra, representando a los padres de familia de Usme, a doña Gloria Chamorro de Puente Aranda, aquí de nuestra localidad, a don Severo Gómez de Ciudad Bolívar, a doña Adriana Isabel Fernández de la localidad de Kennedy, y por parte de educadores y panelista de este programa, el profesor Juan Carlos Jaime, catedrático, que ha sido el alma de este cabildo, y también a doña Andrea Sandino, que es de ADE, Asociación Distrital de Educadores o del sector educativo. Les doy la bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Jorge y madres y de familia, Severo y Andrea de la Junta Directiva de la ADE. Bienvenidos al Cabildo. Bueno, don Juan Carlos, yo le doy la introducción a usted para que incluya el tema y nos ponga en contexto de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Jorge, muchas gracias, amable audiencia, por escucharnos. Vale la pena que profundicemos por lo menos en 3 temas: toda la problemática social que vive nuestra comunidad educativa, que incluye el alto costo de los servicios públicos, todos los trapos rojos que se vieron en la ciudad o siguen viéndose, que tiene que ver con los problemas de alimentación, el desempleo, que también es parte de nuestras padres y madres de familia. Eso como un gran primer tema, todo lo social. Un segundo tema, las condiciones de la estrategia Aprende en Casa por la Secretaría de Educación, que se ha venido presentando algunas dificultades como la conectividad, por ejemplo. Donde hay internet no hay equipos, donde hay equipos no hay internet, si hay un solo celular hay 3 hijos, bueno, toda esa situación. Entonces, la parte de conectividad 2, y 3, la propuesta de volver a los colegios, que la ha hecho tanto el gobierno nacional como la alcaldesa Claudia López. Tanto es que hablemos sobre eso, que dicen allá sus comunidades, ustedes cómo perciben la situación. Y obviamente está aquí la compañera Andrea Sandino, directiva de la ADE, que me parece también clave porque ella pues hace parte del sindicato más grande del país, en este caso del magisterio, que han venido teniendo negociaciones con la Secretaría para abordar estas discusiones. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta discusión que nos corresponde a diferentes localidades de la ciudad, es decir, un problema distrital, y agradecer de antemano a Santel Comunicaciones por abrirnos este espacio. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y entramos en el tema con la primera parte, que tiene que ver con todo lo social, los trapos rojos, etcétera. Entonces ya regresamos en un momentico y entramos al tema que nos interesa. Muchas gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, ya volvimos al estudio y quiero hablar con y preguntarle a doña Angélica Sierra de USME este tema social que ha planteado el profesor Juan Carlos Jaime. ¿Cómo lo han vivido allá esto de las tecnologías, esto que tiene que ver con todo lo de los trapos rojos, todo lo que tiene que ver con el tema de que si hay internet y no hay conectividad? Pero eso lo vamos a ver en el proceso del aprendizaje en casa, pero también vale la pena tocarlo acá. Entonces, doña Angélica, ¿cuál es su apreciación como padre de familia que habita en la localidad de USME? Bienvenida. Muy buenos días para todos. Sí, señor. Pues acá se hizo una reunión con los papitos de jornada tarde y jornada mañana, y todos llegamos a la conclusión de que si obviamente teníamos la cognitividad, pues no teníamos obviamente la herramienta, y si había la herramienta, pues no había la conectividad y no alcanzaba, porque había familias donde había mamitas cabeza de hogar, donde tenían 3 o 4 niños y no se podían conectar en el mismo tiempo. También se está haciendo obviamente en sentido, digamos, también virtual, todo lo que significa TEC, que es como educación física, y no se alcanzaba. Entonces la problemática es esa, más el desempleo, obviamente, si había para una cosa, no había para la otra. Entonces era más que todo en esa parte, cómo se iba a hacer las conexiones con los niños. Digamos que el 50% es más que todo la conectividad, no hay el recurso, obviamente, para tener, obviamente, la conexión, obviamente, maestros y alumnos, ¿no? Eso es básicamente. Y obviamente, pues, lo que sucede, lo de afuera, esta pandemia, que si los dejo, no los dejo solos en la casa, eso es bastante complicado. Claro, también se ha visto la tendencia de colocar un trapo rojo en las ventanas, donde se muestra pues las necesidades que tienen las familias. En USME esta situación, ¿cómo se ha visto? Y obviamente cómo afecta a los jóvenes, a los niños. Doña Angélica. Sí, señor, sí, bastante. Más que todos los nenes que están iniciando las clases, es decir, de grado 0, donde, como le decía anteriormente, hay mamitas cabeza de hogar, no saben dónde dejar los nenes, y ahorita por la cuestión de la pandemia, no se sabe si se los cuidan, no se los cuidan, mejor dicho, todo el mundo está alborotado acá en USME. Y preocupados obviamente por la cuestión de si van a pasar o no va a pasar los años los muchachos, los chicos, de 0 a bachillerato, que es un complique aquí, que un complique allá. Obviamente los profesores siempre han estado, el Colegio Santa Marta se ha caracterizado de que siempre está pendiente, obviamente, de todos estos, de los estudiantes, han estado pendientes, pero hay cosas, circunstancias que se salen obviamente de la mano, ¿no? Y pues hay chicos que se cuidan, hay chicos que no. Se sabe que uno en cada localidad es diferente, ¿no? Y hemos tratado obviamente de mermar, de cuidarnos y de hacer todo lo posible de que tengan su conectividad y puedan seguir estudiando, ¿no? Bien difícil la situación, se entiende que esto ha sido un problema para todo el mundo. Yo sí les dejo una pregunta a todos de una vez aquí como planteada, y el gobierno nacional sí ha respondido a todas esas necesidades, pero eso la vamos resolviendo a medida del programa. Yo quisiera saludar a don Severo Gómez de la localidad de Ciudad Bolívar, dándole la bienvenida y haciéndole la misma pregunta, las implicaciones sociales que ha tenido esta pandemia, la educación, y que ha planteado el doctor Juan Carlos Jaime sobre este tema. Don Severo, tiene usted la palabra. Gracias, don Jorge. Luego le reitero nuevamente, yo como veedor ciudadano y contralor social, el día de ayer hubo una reunión también virtual con la Cámara de Comercio donde tocaba realmente este gran tema. Nosotros, como les digo, yo pertenezco también al Consejo Directivo del Colegio Santa Bárbara. En unas reuniones, cuando recién empezó la pandemia,
nosotros analizábamos también eso. Ya después, como se fue agrandando esta problemática, se decidió de que los niños virtualmente tuvieran no personalizado. Yo les voy a decir una de las cosas a los papitos, a todos los profesores, los docentes. Si para ustedes los docentes hay veces manejar 30 niños en un curso es un poco difícil, y más en el tema de que los salones son muy pequeños. Los niños son muy hiperactivos, ellos ya quieren. Yo tengo a mi niño que está en 7º grado y él ya está muy aburrido acá dentro de la casa. ¿Por qué? Necesita a los compañeros, pero ¿qué pasa? Si los dejamos ir otra vez a clases personalizadas, ellos no van a tener ninguna, van amiguitos y otra vez abrazos, besos. Entonces la verdad, yo no expondría a mi hijo a esto. Ahorita les voy a comentar lo que se ha estabilizado, lo que ha hecho, pues el gobierno ha estado tratando de mejorar estas cosas, pero si ustedes analizan muy bien la situación, el presidente Iván Duque dejó que el ingreso solidario que da el gobierno lo da hasta el año junio de 2021. Entonces, porque la presidencia, ellos ya saben que esta epidemia va a seguir. Ahorita estamos en la fase más crítica, que es donde los contagios van a ser más. Entonces, si yo no estoy de acuerdo de verdad de que hagamos esto, por parte de que los niños vayan a clases personalizadas, yo no estoy de acuerdo. Don Jorge, ya que ustedes me dan por gracias por estar en este medio de comunicación, yo sí quisiera saber qué persona, qué ente del Estado es el que maneja los ediles. Aquí en Ciudad Bolívar hay 10 ediles, los fueron elegidos, pero la verdad, lo último que yo escuché fue que el gobierno les había dicho a ellos que no del dinero para las juntas de acción comunal. Bueno, parece que se le bloqueó un poquito. Yo le pido al profesor a ellos para que ellos lo siga. Bueno, los problemas de conectividad de la ciudad, ¿no? Y esto que es don Severo, padre de familia, contralor social, veedor ciudadano, ¿cómo bregará un niño de 6º, de 7º con esta situación tan dificultosa en la tecnología, ¿no? Don Severo, se le está cortando. Vuelva a cuadrar a ver si mejora la comunicación. Más necesitadas. No se le ha entendido la última parte porque se le va. Voy a darle la intervención a doña Adriana Isabel Fernández de Kennedy. Sí, doña Adriana. Entonces, a mí me gustaría Doña Adriana, por favor, sobre este tema que tiene que ver con la parte social, ¿cómo la analiza usted? No nos salgamos del tema y no hablemos de todos los temas porque si no entonces no llevamos un orden. Entonces ahorita vamos a hablar de la parte social, de lo que tiene que ver el desempleo, los trapos rojos, algo de tecnología, pero eso lo vamos a abordar en el tema de Aprende en Casa. Entonces, por orden, hablemos de la parte social. Usted que ha vivido en Kennedy, ¿cómo la han vivido allá? ¿Cómo está esto de los trapos rojos? ¿Cómo va el desempleo? Todo ese tipo de cosas. Y ya vamos abordando otros temas. Entonces, doña Adriana Isabel, siga usted, por favor. Bueno, primero que todo, buenos días. Pues esa situación, nosotros en la localidad de Kennedy, es como un sector invisible para todo el mundo, para el Estado, para todas las ayudas y eso, porque somos un sector en donde no somos tan adinerados como para mantenernos en una cuarentena como está, pero tampoco somos beneficiarios para los auxilios que se dan. Entonces, en las reuniones que hemos tenido de padres de familia, se ha presentado mucho en que padres que estaban trabajando, pues se quedan sin trabajo, familias enteras en donde trabajaba el hijo, la mamá, el papá, se quedan todos sin un ingreso. Muchos han tenido que trasladarse de la ciudad y reunirse con sus familias porque no están aptos para los bonos, pero pues tampoco tienen cómo mantenerse, entonces tienen que deshacerse de un poco de cosas, reintegrar familias y apoyarse con otro tipo de personas para que pues poder
subsanar lo básico que es la alimentación. Algunos padres, pues, lo del bono, pueden tener 4 o 5 hijos y algunos están en las etapas escolares que les puede llegar el bono, pero aún así 50.000 pesos para mantenerse un mes es bastante complicado, porque le dan a uno un 50.000 pesos por hijo. Listo, tienen 3 hijos, le dan 150, pero aún así son varias bocas, y pues eso a nivel de la canasta familiar también ha subido mucho los precios. Entonces muchos padres se encuentran en esa situación. Aquí en la localidad pues no se presenta mucho lo de los trapos rojos, pero uno sí ve que estamos en un sector que es tanto industrial como comercial, y muchos de los padres del comercio, que son microempresas, esas microempresas han empezado a quebrar porque pues no pueden abrir, no pueden tampoco contratar sus trabajadores. Entonces ha sido como un pequeño caos en donde se empezó con ciertas cosas, pero en esta, como en la parte de ¿cómo lo podríamos decir? Del estrato medio de la gente que está como en la mitad, hemos estado bastante bombardeados, porque sí, no existen ayudas, pero nosotros no nos vemos respaldados para este tipo de cosas. Y muchos de los estudiantes de grado 10º y 11 han tenido que salir a buscar trabajo, porque pues están en las edades que el COVID y esta enfermedad puede que los afecte, pero no los afecta tanto como a padres de familia que ya están de 50, 60 años. Entonces han también abandonado mucho lo que es la parte educativa. Aunque estén en las plataformas y todo eso, muchos de los muchachos han tenido que salir a traer el sustento de sus casas. Entonces sí es como una parte social en donde debemos entrar a analizar más lo global de que hay diferentes sectores. Por ejemplo, yo escuchaba a las de USME, Ciudad Bolívar, en donde se puede no de manera global entrar a como a unos subsidios, pero pues por el estrato, por el CISBEN, todo eso son permitidos, pero a nosotros no. Eso sería. Bueno, mientras don Jorge, que no lo escuchamos, sí, ya. Siga don Jorge, qué pena. Sí, no, el que está aquí, como estamos en vivo, pues grabando, estamos aquí arreglando cositas de producción y mirando. Bueno, gracias doña Adriana, muy interesante su intervención. Yo quisiera darle la palabra a don Severo un minutico más para que redondee lo que estaba hablando, con la advertencia para todos que el tema que estamos en este momento tratando es la parte social de la educación. Otros temas se tratarían más adelante en el caso de que estén dentro de este cabildo. Entonces le pido a don Severo que termine de redondear, porque se le fue el internet en el momento que estaba hablando de la parte social en la educación en este momento, don Severo. Sí, señor don Jorge. Siga, vuelvo a comentar nuevamente. ¿Ya me están escuchando? Sí, señor. Don Jorge. Sí, señor. Sí, señor. Vuelvo a reiterarle nuevamente el tema de lo de la educación, que yo como ciudadano contra los social y padre de un niño, yo no estoy de acuerdo que los niños vuelvan a clases personalizadas. Es mejor que sigan lo virtual. Les voy a comentar. Sí, en el Consejo Directivo se determinó. Don Severo, perdón, ese es el tema de la alternancia, don Severo, es que ese es el tema de la alternancia y lo vamos a hablar en la parte final. Ahorita estamos hablando del tema social, de lo que tiene que ver con lo social, el desempleo, los trapos rojos, todo ese tema social que está implicando en este momento la educación. Lo de la alternancia lo vamos a hablar al final del programa. Sí, correcto.
Bueno, señor. Don Jorge, sí, sobre el tema social, aquí por ejemplo en la parte del King Juan Pablo II de San Francisco, la verdad las ayudas económicas que ha prometido la alcaldesa no han llegado. Aquí no llegan. Yo ayudo con ese tema de ingresar a muchos pueblos, a muchas personas, a las páginas virtuales. Tuve la gran ocasión de hablar con una doctora de prosperidad social, donde le explicaba esa problemática que se está pasando a raíz del coronavirus. Lamentablemente en el mundo nadie esperábamos esto. Nadie lo esperamos. Aquí hay mucha gente aguantando hambre. Ahí hemos tenido con varias personas, se han reunido para hacer mercados, para esto. Una de las personas que en el momento ha ayudado, Etil Alejandro Forero, pero lamentablemente solo para ayudar a todas estas personas, pero lamentablemente el desempleo por causa de lo de la pandemia está alto en esta parte aquí de Ciudad Bolívar, todo lo que aquí Juan Pablo compartir, el Lucero. Es una gran problemática, don Jorge. Gracias, don Severo. Interesante, pues muy triste ese tema. Voy a ir con doña Andrea Sandino de la Asociación de Educadores o de Trabajadores de la Educación, para que desde ese punto de vista, como profesores y educadores, ¿cuál es la perspectiva en la parte social que ustedes tienen? Doña Andrea, muchas gracias por haber venido y por favor siga usted. Bueno, primero un fraternal saludo para todos y todas, a la audiencia, a Santel, a las madres y padres de familia que nos acompañan en este espacio. Miren, nosotros desde la organización sindical y también como magisterio, como equipo de nuevos maestros, hemos hecho un análisis que demuestra claramente de cómo la crisis que ya venía en el país, porque no es una crisis nueva, lo que hace el COVID-19 es profundizar en esa crisis económica, social, política, ambiental, pues que devela claramente las desigualdades sociales y digamos la pobreza que ha vivido en nuestro país y que Bogotá no es ajena a la misma y que sabemos que se ha profundizado pues en varios aspectos. El primero, pues la tasa de desempleo que ha aumentado en la ciudad en un 36%, donde infortunadamente la mayoría son mujeres las que han tenido que cargar la crisis, porque vemos que en el magisterio la mayoría de madres, realmente como vemos acá, la mayoría son mujeres las que responden por sus hijos, muchas de ellas madre cabeza de familia, que son las que tienen que cargar la crisis y que han tenido que salir a trabajar, y hoy pues se encuentran una población muy alta en desempleo también. Y desde allí pues nosotros vemos cómo el sector educativo pues también ha tenido una crisis enorme, pues obviamente donde devela la falta de recursos en educación, y que hoy por eso nosotros hemos planteado pues un pliego de peticiones, pero voy a hablar también de la perspectiva social que nosotros hemos trabajado, porque para nosotros no solamente es mirar cómo solucionar la emergencia educativa, sino también revisar todo el tema social y político. Por eso nosotros hemos alzado dos banderas importantes. La primera es que sí rechazamos y hemos denunciado cómo el gobierno nacional, incluso el distrital, ha manejado la pandemia, como muy bien decía Adriana y Angélica, pues hay una pobreza invisible, porque infortunadamente se focaliza en ciertos sectores que uno sabe que son privilegiados a través de Familias en Acción, programas específicos que pues terminan siendo digamos también un manejo inadecuado, cuando ya a nivel político y social, incluso ya 56 congresistas y muchas organizaciones en toda la ciudad han venido planteando la necesidad de la renta básica, que la renta básica creemos que es una solución que permitiría también un manejo adecuado de la pandemia, porque hoy vemos cómo somos el séptimo país en el mundo entero que tiene el mayor número de contagios, y Bogotá está también entre las 9 primeras ciudades de peor número de contagios también, que lleva que como el gobierno ha manejado esas excepciones que en últimas dejan que mucha gente salga a trabajar, pero también mucha gente que no tiene hoy las condiciones para quedarse en su casa, pues han tenido que rebuscarse el día a día. Infortunadamente los trapos rojos han funcionado solamente para solidaridad, que muchos de nosotros, inclusive en los colegios, creo que ha sido un elemento muy importante de cómo los maestros han ayudado a través de mercados, auxilios, ayudas. Nosotros desde PECO hicimos también un fondo nacional para mirar esa acción, pero solución del gobierno no ha tenido. Por eso para nosotros hoy la necesidad de que el gobierno nacional sea consecuente, acuerde esa renta básica, que es un salario mínimo, por lo menos 3 a 6 meses,
para que esas familias puedan mantenerse en la casa, se pueda dar un manejo adecuado de la pandemia. Sabemos que dinero sí hay, porque los mismos congresistas han hablado de la necesidad de utilizar, digamos, todos los recursos que cuenta la nación a nivel internacional, que son más de 36 billones de pesos que se podrían utilizar allí, más también negociar la deuda externa, es decir, sabemos que es más de voluntad política del gobierno nacional, que infortunadamente no ha visto cómo realmente resolver esa situación social que estamos viviendo hoy de pobreza, sino lo que ha hecho es beneficiar a través de diferentes decretos, a través de diferentes ayudas solamente a ciertos sectores. Uno, focalizado obviamente a pocos sectores de la ciudad, donde dejan por fuera pues a muchísima gente hoy que no tiene las condiciones para vivir, y dos, pues favoreciendo también a los bancos y las grandes empresas. Entonces, para nosotros hoy creemos que una bandera importante es todo el tema de la renta básica, obviamente solucionar pues el tema del empleo, como también se requieren hoy ayudas a la mediana, a la pequeña empresa también, y obviamente en el sector educativo pues una serie de reivindicaciones que para nosotros son importantes. Ustedes hablaban del bono que se está entregando para los padres de familia y beneficiar también en alimentación escolar a los niños y niñas de Bogotá, que para nosotros es insuficiente 50.000 pesos, por eso desde la organización sindical venimos pidiendo la necesidad de que sean 150.000 pesos por niño y niña, y que ojalá no se centren únicamente en los supermercados grandes, que sabemos que es muy costoso, sino que permita también que ese bono puedan intercambiarlo más en mercados, en las plazas públicas, en supermercados más cerca del hogar, pues que también ayudaría a que la economía se reactive, porque para nosotros nos preocupa que se dé el bono en el Éxito, por ejemplo, en Justo y Bueno, que uno sabe que son grandes plataformas, entre otras cosas que nosotros hemos planteado. Por eso, para nosotros hoy, como lo decía, es seguir alzando la bandera de denunciar cómo el gobierno viene manejando para que realmente escuche a las diferentes organizaciones, a los sectores sociales, frente a la importancia de generar esas opciones como la renta básica, bajar los servicios públicos, una serie de reivindicaciones, y dos, pues también cómo mejorar las condiciones que tienen los niños y niñas en la ciudad, en este caso en el tema del bono, que permitiría también generar condiciones de alimentación para ellos y sus familias en este momento. Entonces dejaría así como a nivel general esos aspectos. Ok, doña Andrea, muy claro el tema. Eso iría a solucionar el problema social que está viviendo las familias colombianas, y aquí, especialmente aquí en Bogotá. Doña Gloria Chamorro, que hace ratico está por ahí, de la localidad de Puente Aranda, por favor active su cámara, y queremos preguntarle esta parte social, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo la analiza? ¿Y qué podemos hacer en este sentido, desde la visión como padre de familia aquí en Puente Aranda? Doña Gloria. Bueno, parece que no se ha podido conectar. Don Juan Carlos, su conclusión en este primer tema social, para que sigamos con el segundo después de que vayamos a una pausa. Entonces, le pregunto cuál es su conclusión en este tema social. ¿Usted cómo lo ve y qué podemos concluir de todo lo que han dicho los padres y la representante de los educadores? Gracias, don Jorge. Sí, bueno, lo primero, decir que lo social, la crisis social ya era previa a la pandemia. Colombia estaba como uno de los países más desiguales del mundo, es decir, se concentra la riqueza en pocos y en muchos la pobreza. Y eso se profundiza con la pandemia, obviamente. Y eso no es en abstracto. La mayoría son nuestros padres, nuestras madres de familia, nuestros estudiantes, y por eso la educación no tiene que ser ajeno a ello. O sea, la educación tiene que aportar a transformar esa realidad social. La educación, los colegios, las instituciones, debemos replantear nuestros fines educativos, es decir, la educación tiene que tener en cuenta estas problemáticas y hoy más que nunca convertirnos en ese pilar fundamental de transformación social, cogidos de la mano padres de familia y madres, profesores, profesoras, estudiantes y liderazgos en general de las comunidades. Es decir, la educación no puede ser la misma. Esa es la primera. La segunda, hay una condición particular en esta pandemia, y es que lo social ha quedado en un segundo plano. Ya se hablaba de la renta básica se está proponiendo para 9 millones de familias. Eso equivale en 5 meses un promedio de 32 billones. El gobierno dice que no tiene plata,
Pero fíjense que en el en el presupuesto que se está proponiendo para el año entrante, 61 billones, o sea, el doble está listico para dárselo a los bancos si llegan a quedar ilíquidos. Entonces uno dice, ¿el gobierno nacional a quién está privilegiando? ¿Le interesa lo social? Yo creo que no. Se ha venido resolviendo en alguna medida por la solidaridad de las mismas comunidades, de los padres de familia, de los profesores, y creo que eso es fundamental porque yo creo que en esta coyuntura el pueblo salva al pueblo, y eso es clave que lo tengamos claro. Por eso es tan importante que hoy la comunidad educativa teja vínculos en esta coyuntura. Diría básicamente eso, don Jorge. En lo social creo que es una problemática en todo el país, más en sectores periféricos de la ciudad y en el campo. Creo que eso hay que resolverlo. La educación no puede ser ajena, y como ya decían, la pobreza oculta, que aquí en Puente Aranda también se vive. Al estrato 3, que está en una crisis complicada, pues le da vergüenza sacar un trapo para que le den mercado y prefieren, como se dice, de otra manera tratar de resolverlo, y es una problemática social de diferente orden. Los servicios públicos costosísimos, el desempleo andando, la canasta familiar costosa, mejor dicho, una problemática que se prevé va a agudizarse, y la educación tiene que ayudar a resolverla. Gracias. Bueno, terminamos este primer tema, pues bastante... Sí, señora. ¿Con quién hablo? Ya, o sea, Gloria Chamorro. Doña Gloria. Gloria Chamorro. Bueno, doña Gloria, siga usted, intervenga en el tema antes de ir a una pausa. Sobre la parte social, estamos hablando de la parte social. Yo, sobre la parte social, sí, yo estoy escuchando. La cuestión es la siguiente. Algo que concuerdo bastante con el profesor Juan Carlos. Doña Gloria, discúlpeme, doña Gloria. Aquí hay mucha pobreza. Doña Gloria, ¿sí? ¿Puede prender la cámara, por favor? Es que está en televisión, gracias. No he podido prender la cámara. Sí, ahí les pido disculpas si estoy un poquito... La hemos visto, la estábamos viendo en cámara hace un ratico. Sí, pero es que tenía el celular y el computador, pero no, porque del celular me ven, pero no me escuchan. Entonces tenía los dos y automáticamente me sacó el sistema. Bueno, listo, doña Gloria, entonces siga usted. Bueno, entonces le comento, yo estoy de acuerdo con el profesor, aquí en Puente Aranda hay mucha pobreza oculta. Aparte de que hay mucha pobreza oculta, la mayoría de los papás se quedaron sin trabajo por la cuestión de la pandemia. Muy pocos somos los que podemos decir que estamos trabajando. Con referente a eso, se está viendo, digamos, muchos niños se están desertando a nivel educativo porque no tienen cómo conectarse, que fue uno de los, digamos, problemitas que la Secretaría de Educación como que no tuvo en cuenta, que no todos los papás tenían el sistema de internet. Solamente por ser estrato 3 pensaron que todos tenían un servicio y no es así. Pues digamos que eso es lo que uno más está viendo acá en la localidad. Ok, doña Gloria, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con el tema justamente que está introduciendo doña Gloria del sistema Aprende en Casa, de tener internet, o si se tiene el internet no se tiene el aparato, si se tiene el aparato no se tiene el internet, o si se tiene el internet no alcanza para todos los niños que pronto están en la era. Ya regresamos, vamos a esta pausa y volvemos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Black Magic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, continuamos en este cabildo educativo dándole gracias a doña Angélica Sierra de la localidad de Usme, a doña Gloria Chamorro aquí de la localidad de Puente Aranda, a don Severo Gómez de Ciudad Bolívar y doña Adriana Isabel Fernández de Kennedy, también a doña Andrea Sandino de la Asociación Distrital de Educadores. Don Juan Carlos, introduzcamos al siguiente tema de lo que tiene con la estrategia Aprende en Casa, para que los panelistas y las personas invitadas puedan introducirse en este proceso. Entonces, don Juan Carlos, introduzca este segundo tema. Gracias, don Jorge. Sí, pues la estrategia Aprende en Casa fue la fórmula que el Gobierno Nacional diseñó para tratar de mantener la normalidad académica, sus apuestas académicas, en los mismos procesos laborales de los maestros. Y en general eso generó unas dificultades grandes, tanto para maestros, padres y madres de familia, para el estudiantado, y que vale la pena lo reflexionemos, qué dificultades se han presentado en esta condición, y que se vive todos los días. O sea, todos los días vivimos esta problemática que vale la pena la reconozcamos de voz de los representantes de las madres y padres de familia de estas localidades, y de la compañera Andrea, que es directiva del Sindicato de Maestros. Bueno, don Juan Carlos, entonces, la pregunta para doña Angélica sobre este tema. Hace unos días hicimos una entrevista con unos padres de familia también de aquí en la localidad hablando de otros temas, pero tocó este tema específico, que muchas veces los padres de familia o pagan el internet o comen. Entonces, esta estrategia de Aprende en Casa, ¿cómo la han vivido ustedes? ¿Tienen internet, tienen equipos? ¿Cómo la han vivido desde Usme? ¿Qué percibe usted desde esta importante localidad de Bogotá? Doña Angélica. Señor, yo creo que es una problemática súper grande aquí en la localidad de Usme, porque yo digo que nosotros estamos discriminados. ¿Por qué? Porque uno trata, obviamente, con el colegio, o los colegios aquí en la localidad de Quinta de Usme, de mirar quiénes tienen o no tienen un celular, un computador o algo así, pero siempre nos gana es que si tengo, como usted bien lo decía, si tengo para pagar el internet, no puedo ir entonces comerme un alimento. Entonces esa es la gran problemática que hay aquí en la localidad, porque no hay ayuda, obviamente, de la alcaldía ni tampoco del gobierno. Siempre tiran hacia el lado norte y el lado sur absolutamente no. Entonces, en las entrevistas, digamos, en las reuniones que teníamos, había muchos padres de familia. Aquí hay mucho, puede ser que seamos de Salto 1 y 2, pero hay muchos padres de familia que no pueden conectarse, no tienen la conectividad. El colegio trata de al menos alquilarles a uno un computador de los que les dieron obviamente la Secretaría de Educación y eso, pero es que no alcanza. Digamos que si el colegio tiene 3.000 alumnos, digamos que el 2.500 alumnos no tienen esa conectividad. Entonces tratamos de obviamente alzar la voz como padres de familia aquí en la localidad de Usme, que necesitamos esa ayuda, que hagan ese censo de las personas que de verdad necesitan esa conectividad, porque piensan ya, dan la cuestión y ya, salimos de eso y digamos que sí, tienen la conectividad, pero no, son todos los que no pueden ni siquiera conectarse a muchas clases, y los profesores a veces les queda muy difícil también. Entonces es un llamado de que por favor colabórenos más. No sé, de pronto, digámosle a estas empresas de Claro, Movistar, que nos ayuden al menos con esas personas que necesitan, que nos regalen, nos ayuden que regalen al menos la conectividad, no sé, de 1 a 5 megas a estas personas que lo necesitan, porque no nos vamos a exponer, obviamente, a salir, y obviamente las mamitas, si tenemos para una cosa no tenemos otra. Lo digo porque soy mamá cabeza de hogar y trato de tener obviamente mi conectividad para mis 2 hijos que están en primaria, ¿sí? Y si este mes alcancé a pagar el internet, yo creo que el otro mes no va a poder y va a perder obviamente clase mis hijos. Y aquí se ha notado que también a veces si una mamá, eso es lo que tiene también obviamente aquí la localidad, que somos muy nos ayuda a colaborar unos a otros, pero hay personas que tienen suerte
de tener obviamente que alguien les regale al menos un dato de algo que la persona que esté bien económicamente, pero hay otras no. Estamos en una problemática sumamente fuerte aquí en la localidad, entonces necesitamos que ayude a todos los colegios que están aquí en la localidad de Quinta de Usme, que den ese aporte de aliento para ayudarnos con esa conectividad, tanto a esos niños que tanto necesitan de primaria, bachillerato, y no estén afuera haciendo lo que no tienen que hacer, sino estén justamente en la casa estudiando, y que uno tenga como padre estar ahí obviamente con ellos, y poder la tranquilidad de que uno pueda al menos ir a trabajar, y no, como le decía la otra mamita, no los hijos de nosotros que salgan a traer un sustento, ¿no? Es un llamado obviamente a la alcaldía de la localidad de aquí, obviamente ojalá llegara esto más hacia el gobierno, y que viera también la alcaldesa que esto es una problemática interna, solamente se ve un poquitico por encima, pero eso es interno, más hacia allá es de muchos barrios marginados que hay acá, ¿sí? Y niños que no tienen a veces cómo conectarse. Entonces esta es la problemática que se ha visto tanto en los colegios de las reuniones que hemos tenido y aquí en Usme. Entonces un llamado que por favor no nos abandonen y no nos discriminen, porque todos somos iguales y todos tenemos el derecho también, ¿no? Bueno, gracias doña Angélica. Yo le sugiero al profesor Juan Carlos que hagamos este programa todos los sábados y volvamos a insistir hasta que, y se lo hagamos llegar y lo movamos en redes, porque la verdad hacer este programa y no volverlo a hacer con toda esta necesidad que se está planteando aquí requiere que se visibilice. Entonces pues ya si Juan Carlos se compromete a estar aquí todos los sábados, pues estamos grabando un sábado, vamos a buscar el horario en que lo vayamos a pasar, de pronto sea este el horario, ya lo vamos a definir, pero entonces sí debemos hacer este programa cada semana por lo menos con estos padres de familia que tienen tanta necesidad. Yo le pregunto a Juan Carlos qué opina. Sí, a mí me parece que hacer cabildos educativos en este momento es fundamental, y si no, pues nos ponemos de acuerdo en los horarios con los padres y madres de familia, con egresados, que es otro actor que está por ahí en una condición muy complicada, pero sí me parece, don Jorge, hagamos este cabildo educativo con mayor periodicidad. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Bueno, don Severo, estamos hablando sobre el tema de la estrategia Aprende en Casa y toda esta problemática de que si tengo para el internet no tengo para comer, o que si tengo un computador, tengo 3 niños, entonces no me da, o no tengo la conectividad. Todo este tema, ¿cómo lo están viviendo en Ciudad Bolívar, don Severo? Siga usted. Don Severo. Dígame, Jorge. Siga. No, Jorge, sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y donde yo los pueda apoyar en muy buenas palabras que usted acaba de afirmar con don Juan Carlos, que esta problemática llegue al gobierno. Yo les quería reiterar de que porque en la alcaldía mayor hay una atención al ciudadano, que me gustaría que estos audios que lo hicieran llegar allá, tanto a la alcaldía mayor como al gobierno. Bueno, la problemática aquí en Ciudad Bolívar es muy grande, realmente no sé cómo se va la ministra de Educación, cómo nos va a colaborar en estos temas con los niños. Vuelvo y reitero, aquí en el Colegio Santa Bárbara son 3 sedes donde maneja de grado 0 a 11, hay 1.600 alumnos. Lo que decía la señora de Usme, la señora Magnolia, es cierto. Hay muchas casas, porque personalmente yo he ido casa por casa, barrio por barrio, mirando esta problemática, donde realmente hay mucha gente que tiene un computador, como hay mucha gente que no tiene ni un celular. Hay mucha gente que ni siquiera sabe manejar un celular. Entonces, don Jorge, esta es una problemática. Bueno, nosotros en el pasado mes de junio, en una reunión que tuvimos virtualmente a raíz de la pandemia, el consejo directivo que tomó, no sé si esto les puede colaborar a todos los otros colegios, donde como realmente no se podía hacer clases personalizadas
no se podía tampoco, mucho vuelvo y le reitero, de que los niños se pudieran virtualmente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con unos recursos que que tienen todos los colegios, se mandaron a imprimir unas cartillas, unas guías. En estos días ya tengan la guía séptima, y se hizo la guía sexta y séptima. No sé si les voy a mostrar a través de la cámara para que ustedes la aprecien. Sí, muéstrela. Ok. Ahorita van a entregar la guía 8 y 9. Sí, señor. Entonces esa es una buena alternativa, y sí me gustaría, verdad, que por este medio de comunicación don Jorge nos colaborara para que esto llegue a todos los entes que tengan que llegar, tanto como la Contraloría, que es un ente que está manejando este tema con la ayuda de la ministra de Educación. Les agradecería mucho que de pronto usted, con mucho gusto, me gustaría estar participando con ustedes en estas reuniones en los sábados, don Jorge. Muy amable, gracias. Gracias, don Severo, muy interesante lo de la cartilla. Yo ahí se lo dejo a eso a doña Andrea y a don Juan Carlos y a los padres de familia para que lo promuevan. Ahora, yo sugeriría que esas cartillas también se pueden hacer virtuales, se pueden hacer como tutoriales para distribuir por internet, para que los muchachos en cualquier momento lo puedan consultar por redes sociales. Eso lo podemos hacer nosotros desde acá, pero bueno, ya llegaremos a resolver ese problema desde la parte virtual. Doña Adriana Isabel, y se prepara doña Gloria para que esté lista ya aquí en Puente Aranda sobre ese tema. Entonces, doña Adriana, sobre este tema del aprendizaje en casa en Kennedy, ¿cómo ha estado? ¿Qué problemas ha habido? Y si tenemos los mismos problemas de USME, de Ciudad Bolívar, que ya nos han planteado acá, ¿qué nos cuenta usted? Bueno, primero, a nivel local, pues hay diferentes variaciones, pero al final creo que todos vamos a lo mismo, que es la parte de conectividad. Con lo que ya decía anteriormente de esa pobreza invisible que hay acá, nosotros, la mayoría de casas que se encuentran en la localidad de Kennedy son estrato 3, algunas 4 y algunas son 2. Entonces, en esa medida nos pusimos a mirar entre los padres de familia y analizar, y hay un subsidio, ¿sí? Que dan las cosas de telecomunicaciones, dan un subsidio a estratos 2, que les dan un porcentaje, y creo que lo que nos decía una mamita es que más o menos le quedaban 60.000 pesos, pero estratos 3 y 4 nos sigue llegando por 130.000 pesos, y eso que ustedes decían, que puedes comer, porque esos 150.000 pesos se van mejor en arroz, en lo básico. Entonces muchas mamás dicen, no, yo prefiero eso. Y los colegios, pues ellos sí han hecho un esfuerzo, porque yo he visto que muchos colegios han hecho un esfuerzo de comunicarse con sus estudiantes de todas las formas. Hay profesores que los llaman a uno, bueno, en mil formas, pero es tanto lo complicado que hasta en mi misma institución hay niños que no se pueden contactar, porque hasta el teléfono fijo les han quitado. Entonces, no han podido enviarle las guías, porque aquí en la localidad muchas instituciones entregan guías, tratan de hacer las partes sincrónica y asincrónica virtual, pero eso es otro aspecto. O sea, las clases, todas, por ejemplo, mis hijas, todas son de la jornada de la mañana. Y eso es un caos, porque conéctese o sea, eso se vuelve una cosa caótica, no solamente en mi casa, sino creo que es en todas, porque el papá trabaja, las niñas conectadas, y venga, le ponemos cuidado a una para ayudarle, pongámosle cuidado a la otra, y entonces en todo ese vaivén de posibilidades, pues también se ha vuelto bastante traumático este aprende en casa, porque también ha sido un aprende para padres de familia y pues para docentes, porque ellos también creo que han tenido mucha asistencia de estudiantes y muchas quejas de nosotros, porque nosotros, al no saber movernos en esos espacios virtuales,
pues ¿a dónde vamos? No podemos ir al rector ni al coordinador, pues vamos al que más conocemos, que es al director de grupo, y pues ellos también tienen familias, y entonces creo que ha sido algo que nos ha perturbado las vidas cotidianas, Aprende en Casa, pero los esfuerzos se han tratado de hacer y esperamos que esto siga mejorando. Lo otro que se presenta mucho aquí, que hay papitos que, por no decir que no tienen el acceso a la conectividad, que no pueden, porque algunas mamitas somos quejonas, pero algunos papás se reservan todo eso, prefieren comprar tarjetas para minutos en internet, pero pues las tarjetas duran cierto tiempo y después se acaba. Entonces eso fue una de las propuestas en la mesa local, y lo que nos contestaban era, pero también hay medios de televisión, también hay medios de radio, y les decíamos, sí, hay televisión, hay radio, pero si a mí me quitan el internet, pues me quitan el televisor, y pues el radio no me lo quitan, pero no es muy usado en las casas. Ahorita uno casi no tiene un radio en una casa, y pues es muy difícil que mi profesor, director de grupo, o el que dicta matemáticas y química esté conectado en esa parte de radio o en esa parte de televisión. Entonces, listo, el niño empieza a hacer un autoaprendizaje, pero hay muchos papás y mamás que dicen, ¿y la calificación? ¿Y qué vamos a hacer si mi hijo aprende ciertas cosas, pero no era lo que debía hacer? Entonces, han surgido aquí al interior de la localidad muchas inquietudes de la calidad, de la conectividad, y que nos ha preocupado. Nosotros hemos intentado mover todo esto con comunicados, con derechos de petición a la Secretaría de Educación, porque sí nos interesa no solamente que se les dé temas, sino la calidad que se les está dando a nuestros estudiantes. Gracias, doña Adriana. Pues caótico este tema. Doña Gloria, usted en Puente Aranda, ¿qué ha podido detectar en este proceso de la estrategia Aprende en Casa y esa pobreza oculta que se ha vivido en Puente Aranda por el desempleo y todo eso que ha pasado? Entonces ahora Aprende en Casa sí ha solucionado el problema de educación en la localidad. ¿Usted qué percibe, doña Gloria? Bueno, ¿qué te puedo decir? Digamos que estamos de acuerdo casi todos los papitos que hemos hablado. Uno, el principal problema, la conectividad. Dos, que aquí en Puente Aranda, algo que sí hemos tenido en cuenta en el Colegio Luis Vargas Tejada, es que se hizo una encuesta y la mayoría somos madres cabezas de familia. Entonces, las mamás que se quedaron sin trabajo, pues automáticamente los servicios también, ya usted se puede imaginar los procesos tan grandes que hemos tenido que hacer como para medio subsistir. O tenemos la alimentación y tenemos los servicios pagos, porque como somos de estrato 3, estrato 4, o automáticamente, sí, listo, paguémosle el internet al niño, pero entonces mijito con agua, panela y pan. Esa digamos que es como una de las problemáticas principales en Puente Aranda. O estudian o tienen buena alimentación. O trata uno como de resolver ese pequeño problemita. Digamos que el 100% de los papitos de Luis Vargas Tejada, casi el 70% se quedó sin empleo. Entonces ya se fueron al rebusque, a los que se les ha permitido y a los que no. Entonces son cosas que como que no tuvieron en cuenta. Ahora, el colegio ha sido muy flexible, los docentes han sido para mí una calidad de docentes, porque voy a decir lo que dijo la mamita de Usme y la de Kenia: a uno lo llaman, a uno le preguntan, ¿será posible que usted se pueda acercar al colegio y traigan que sea el trabajo en el cuaderno para yo mirar lo que va a estar el día en la institución? O sea, digamos que aquí en varios colegios ha habido como flexibilidad, pero la cuestión es, la calidad educativa bajó mucho, bajó demasiado, porque no es lo mismo un estudiante que tenga su docente que le esté explicando trigonometría, álgebra, a uno de mamá que le ha tocado ser a cada docente y mirar a ver y recordar lo que uno estudió hace muchos años. Digamos que así ha sido a nivel educativo. El problema es más que todo conectividad, cómo ayudar a los estudiantes a que se puedan conectar. En el caso mío, son 3 estudiantes
uno es décimo, uno en octavo y la que está en sexto, entonces como que todos los profesores se pusieron de acuerdo al mismo horario. Entonces ahí es, profe, pero es que si la niña de décimo está en clase, ¿yo cómo hago para decirle que tengo que pasar el computador, un solo computador para todos? Es complicado. Entonces no sé, estamos como que en la misma temática todas las localidades y todos los papitos. ¿Qué hacemos? Lastimosamente uno sí tiene el celular, pero uno no tiene separación de trabajo. Entonces si yo estoy en este momento contestando mi trabajo, ¿cómo le paso el celular a mi hijo para que haga las tareas o para que esté presente en la clase? Entonces no sé, ahí le queda uno como ese incógnito. Este año sí los estudiantes realmente aprendieron o no aprendieron. Entonces ahí digamos que ese sería como mi aporte. Gracias, doña Gloria. Se ve muy bien en la cámara, ahora sí la pudimos ver todos, que era importante. Bueno, pues yo dejé de último a doña Andrea Sandino en este tema, porque pues son los educadores, la Asociación de Educadores. ¿Cómo la ven de esta perspectiva ya del otro lado, lo que han dicho los padres de familia y cómo lo asumen ustedes? Y es dramático, ¿no? Decir que 25.000, bueno, ya no me acuerdo bien la cifra, que de 250.000 niños hay, o algo así, de 300.000, o hay 250.000 que no tienen conectividad, pues eso es muy grave. O decir que el 70% de las familias quedaron sin empleo, tremendamente grave. Entonces, desde la parte de los profesores, doña Andrea, ¿cómo lo percibe usted y qué podemos hacer? Bueno, sí, y pues, sí, nosotros hemos tenido mucho contacto con los padres y madres de familia. Recordarles que nosotros como sindicato somos 29.000 maestros. O sea, estamos organizados 29.000 maestras en el sindicato, tenemos diálogo constante con los maestros y para nosotros este escenario de diálogo con ustedes es muy importante. Lo primero que quiero aclarar es que nosotros, frente a la estrategia Aprender en Casa, hemos hecho unas exigencias al gobierno nacional y al gobierno distrital. La primera es que recuerden que la estrategia Aprender en Casa tiene 5 aspectos. Que tienen muchos, no solamente la educación virtual, aunque se requieren los medios tecnológicos, sino que también pues tiene la estrategia de guías, tiene la estrategia de medios de comunicación, el mismo ministerio y la misma secretaría tienen más de 8.000 documentos que se encuentran en diferentes páginas, etcétera, y que una de las primeras exigencias que se hizo es que a los colegios se les brindara un monto económico que les permitiera material pedagógico. Todos los colegios en Bogotá recibieron ese dinero, que es el que hablaba el señor don Severo. Y ese dinero, cada consejo directivo determinó en qué lo gastaba, que creo que fue un monto importante, porque cada colegio lo que hizo fue mirar cuál era la inversión o la mejor inversión que podía dársele para garantizar ese derecho a educación a los niños y niñas en la ciudad. Entonces, en algunos colegios se hicieron las guías, cartillas, en otras se pagó conectividad a los chicos, se les pagó planes de datos, en otros se invirtió en plataformas educativas, etcétera. Pero para nosotros eso no ha sido suficiente. Nosotros como sindicato hemos exigido a Bogotá, a la secretaria y a la alcaldesa desde el mes de marzo, 100% de conectividad gratuita a los estudiantes de la ciudad, a todos, indiferentes si es estrato 1, 2 o 3, sino es al 100%. En Bogotá nosotros tenemos 785.000 estudiantes. A esos 785.000 hemos solicitado que todos tengan acceso a tablet y computadores. Ya se hizo un primer proceso y es que los padres pueden solicitar en los colegios el préstamo de computadores y tablets si no los tienen o no son suficientes en su casa, ¿sí? Lo pueden hacer ahorita. Si ustedes no lo tienen, pueden solicitar. Pero aparte de esa solicitud, creemos también que la Secretaría de Educación debe hacer un convenio con ETB, que es una empresa pública, para que todos, 100% estudiantes, tengan conectividad sin ningún pago. O sea, no planes económicos, ni 10.000, ni 20.000, sino que puedan tener la conectividad gratuita, ¿sí? Y obviamente nosotros, como eso no se ha cumplido, digamos que eso lo venimos pidiendo desde marzo, hemos venido realizando paros virtuales, que me imagino que ustedes escucharon, como el que se realizó la semana pasada, exigiendo la conectividad. En el caso de Bogotá, efectivamente, de los 785.000, hoy 250.000 estudiantes no tienen acceso a nada, y nos preocupa,
porque tenemos un número grande de estudiantes que no sabemos qué pasa con ellos. Ha sido preocupación nuestra de que toca mirar por qué no se están conectando, si sus familias qué situaciones tienen, qué está pasando con ellos que no aparecen, más los estudiantes que ustedes cuentan, que para nosotros es sabido porque nos comunicamos directamente con ustedes y sabemos la complicación que están teniendo, y por eso nosotros presentamos unas acciones de tutela a la Secretaría de Educación, orientando a los padres de familia para que la presentaran, la cual no hemos recibido respuesta positiva, y creemos que hoy es un llamado importante para que los papás, las mamás, las comunidades educativas sigamos exigiendo a la Secretaría esa conectividad, porque para nosotros es grave que dejen una brecha de diferencia, como ustedes lo decían. Porque los sectores mejor privilegiados de la ciudad, los niños y niñas sí pueden acceder al derecho a la educación, y por qué nuestros niños y niñas no, cuando ustedes muy bien lo dijeron. Nosotros somos muy conscientes de que hoy ustedes o comen o estudian o compran plan de datos. Incluso sé de muchos colegios que, lo que les digo, han decidido pagar el plan de datos para que los niños puedan acceder, pero creemos que es muy importante seguir exigiéndole a la ciudad, a Bogotá, que tiene el dinero, que tiene una entidad que es la ETV, que es pública, que puede brindar el internet gratuito. Sé que la Secretaría, en medio de esta presión que nosotros como maestros hemos venido haciendo, generó una estrategia de donatón de computadores y tablets. Le estamos exigiendo entregues a donatón para que los padres de familia que se inscribieron lo entreguen rápidamente, y también que en Bogotá se aprobó ya con el plan de desarrollo 100.000 tablets, que nos preocupan que en el mes de septiembre vamos a llegar y no han sido entregadas, cuando el presupuesto, ya el plan de desarrollo se aprobó desde mayo, no lo están haciendo. Y por eso, ahí ya finalizo, también la invitación que hemos hecho a los padres y madres, aparte de esas exigencias, es que también comprendamos que este año es un año académico diferente. O sea, nosotros hoy no podemos pretender que con la distancia hacer lo que se venía haciendo en trabajo presencial. Es imposible. Ustedes lo mismo dijeron, pues es muy diferente cuando yo como maestra encuentro a mis estudiantes, me saludo, hago el proceso. Estamos en una educación a distancia donde nos toca también pensar más hoy en el ser humano. A nosotros hoy nos preocupa más ese estudiante, ser humano, que está en la casa, que tiene dificultades. Queremos garantizarle primero su salud, su alimentación. Tenemos que garantizarles hoy esa condición integral, porque nosotros no queremos estudiantes con hambre y que estén todos ya conectados haciendo tareas, o no queremos estudiantes contagiados, sino que queremos estudiantes que tengan su integridad física, su integridad mental, toda su condición humana, para que les puedan garantizar la alimentación, salud, la vida, y luego sí el derecho a la educación con la conectividad, que como les digo es una pelea que estamos dando. Y ahí sí hemos recibido un apoyo muy grande de la mesa de padres, y creemos que hoy ojalá ustedes y los que nos están escuchando nos ayuden a presionar tanto a nivel local como a nivel distrital, que se pueda hacer esa 100% conectividad a todos los niños de Bogotá, tablet, computador, y ojalá ese internet gratuito, que es la urgencia que tenemos hoy para que continuemos garantizando el derecho, si no va a ser imposible, y que también podamos que esos estudiantes 100% asistan a las clases, porque vemos que hay un número grande que, a pesar de que los llamamos, los buscamos, no están ingresando, y nos preocupan que no se les pueda garantizar el derecho a la educación. Entonces, esas son las tareas y acciones que nosotros como sindicato, como gremio de maestros estamos haciendo, y obviamente consideramos que es fundamental apoyarnos en los padres y madres en las comunidades para continuar con esta lucha que rompa esas brechas enormes de distancia que hay en la educación, porque consideramos que la educación debería ser en Colombia 100% igual para todos, no discriminarlas en una educación para ricos y una educación para pobres. Gracias, doña Andrea, muy amable. Bien interesantes sus planteamientos, creo que solucionarían en gran parte o bastante todo este problema educativo que tenemos con esta pandemia. Vamos a ir a una pausa y yo le alerto a don Juan Carlos para que introduzca el siguiente tema, el de la alternancia, que nos queda para finalizar el programa. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos. Don Juan Carlos, prepárese usted para introducir este tema. Muchas gracias. Con gusto, Jorge.
Televisión Innovación en Comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Quebrada Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Regresamos. Don Juan Carlos, vamos a hablar del tema de la alternancia, que es el último tema de este programa, para que usted haga la introducción en este desarrollo y ya los padres hagan su intervención. Entonces quisiera que usted nos planteara desde su visión si conviene o no conviene la alternancia para introducir el tema a los padres de familia. Bien, gracias. Y pues digamos que desde el gobierno nacional y distrital se ha venido hablando de la alternancia. ¿Y en qué consiste? En que un día vayan unos estudiantes y otros días otros a los colegios. Es una política que se ha aplicado en otros países con experiencias negativas de lo que ha sucedido. Como maestros, indudablemente queremos volver al colegio, queremos volver a tener a nuestros estudiantes cerca, cara a cara, pero consideramos que no están en las condiciones. Por eso, como magisterio, FECODE y ADE, en el caso de Bogotá, nos hemos opuesto. Entonces la pregunta es a los padres de familia, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo han percibido? ¿Qué han dialogado allá en sus casas y en sus comunidades y en sus consejos directivos al respecto? Es algo bien serio porque está en juego no solamente la educación, la vida de la comunidad educativa. Eso, Jorge. Gracias. Sí, uno escucha noticias que donde se ha aplicado la alternancia se ha aumentado nuevamente el contagio, y especialmente en los jóvenes, ellos o los niños, y ellos llevan esa enfermedad hacia las casas. Pero bueno, yo dejo a los padres de familia que intervengan en su visión. A doña Angélica Sierra, entonces voy a volver a empezar con ella esta otra ronda en el mismo orden que la hemos desarrollado. Desde USME, ¿qué piensa que debe hacerse con la alternancia que plantea el gobierno sobre si los niños pueden ir en determinados horarios, determinados días a tomar clases en los colegios? Siga, doña Angélica. Gracias, mi amor. Bien, cuando nosotros nos dijeron eso en las reuniones, eso hubo como un semáforo en rojo. Todas las mamitas desesperadas, que como así, que porque el gobierno está colocando eso, que porque la alcaldía, que porque no estaban pensando en los niños. Entonces llegamos a una conclusión de que no íbamos a dejar a los niños ir así intercambio. ¿Por qué? Porque hay muchos colegios aquí en la localidad de Usme que no tienen, los salones son muy pequeños, no hay espacio. Y además, acordémonos también que hay niños de grado 0 que ellos no se van a cuidar, ellos se van a quitar su tapabocas, va a tener contacto con su amiguito. Si nosotros, que somos adultos y somos conscientes, no nos dejamos el tapabocas, imagínense un niño, los jóvenes, los que están en bachillerato. Entonces nosotros decidimos que no, tanto la salud, obviamente, para el maestro, como nosotros como padres y nuestros hijos. Y era una cosa muy cierta. O sea, hoy sí, para quitarme de pronto el peso de que los niños vayan al colegio, pero mañana ¿qué? ¿Mañana voy a ir a llorar qué? ¿En un ataúd? No, seamos conscientes, es una enfermedad que está pasando
y está matando, silenciosa pero está matando. Uno no sabe si lo tiene o no lo tiene, si lo tenga un niño o no lo tenga un niño, y si contagia a uno, se contagia a todo el mundo. Entonces, en esas reuniones de familia salieron muchas cosas, muchos nervios, mucha angustia. Pensábamos era en nuestros hijos, tanto así que nosotros decíamos que era mejor que estuviéramos nosotros virtual, con los profesores cuidándonos tanto los docentes como nosotros y nuestros hijos, que no ir a esas clases de un día sí, un día no. Pues uno no sabe, uno no está exento de eso. Entonces es uno precaver, y además ha ido muchos estudios. Tengo entendido que la Javeriana dijo que un estudio de que no era bueno. Hay estudios aquí en Bogotá que dicen que no es bueno que los niños vayan, sino más allá en China, donde fue la enfermedad, hicieron eso y volvieron otra vez. Entonces no estamos para nosotros estar haciendo esa rutina. Preferimos nosotros estar con nuestros hijos, tener un apoyo con los maestros aquí en esta localidad y seguir como estamos, hacer el esfuerzo y trabajar en conjunto. Además, ese es el hecho que puede tener consecuencias cuando uno se retome al siguiente día, año escolar. Bien, doña. Esa es la importancia, un no rotundo, y si tenemos que ir a televisoras y todo y seguir hablando todos los sábados, lo vamos a hacer, pero vamos a ser escuchados, porque no queremos que nuestros hijos vayan al colegio. Preferimos que más bien nos den esa colectividad, como lo estaba diciendo la profesora Andrea, y seguir luchando para eso, para tener nuestra salud, nuestra dignidad y nuestro derecho, obviamente, también a la educación, pero en casa. Gracias, doña Angélica. Gracias a usted. Don Severo, la misma pregunta y la misma introducción sobre este tema que tiene que ver con la alternancia. ¿Cómo lo han visto desde la ciudad Bolívar? ¿Qué conclusiones han sacado sobre la alternancia educativa? Don Severo, siga usted. Don Severo. Gracias, Jorge. Siga. Les vuelvo a reiterar. Sí, señor. Siga. Sí, señor. Don Jorge, les vuelvo a reiterar nuevamente, aquí en Ciudad Bolívar a mí me han contactado la mayoría de los padres de los colegios de las sedes, donde ellos no están de acuerdo que los niños vuelvan nuevamente a clases personalizadas, porque para ellos, con esta epidemia que estamos pasando, vuelvo les digo, estamos en la fase lógica más brava. Entonces no podemos dejar de que los niños se puedan contagiar como no se pueden contagiar. No sabemos que los otros niños, cómo están los papitos, cómo están la mamá, cómo están los abuelitos. ¿Sí? Les vuelvo a reiterar una cosa, mire, ¿por qué el gobierno, el Ministerio de Salud apunta todo de que cuidar muy bien a los niños, cuidar al adulto mayor? Les voy a decir, lo que pasa es que, ¿por qué dicen voy a cuidar al adulto mayor? Porque es que el adulto mayor vuelve a ser niño, se le bajan las defensas. Entonces, es ahí porque el término cuiden los niños, cuiden al adulto mayor, porque se les bajan las defensas. Entonces yo aquí, en la localidad 19, hemos estado hablando con personal también, profesores de San Francisco, de Lucero, donde realmente la temática es esa. No podemos dejar que nuestros niños vuelvan a clases personalizadas. Virtualmente, pues se está tratando los profesores del Colegio Santa Bárbara. Ellos están por todos los medios, tratan de ayudar a que todos los niños tomen sus clases. Ahorita ya se van a entregar los otros boletines. Le agradezco a la profesora Andrea, que está aquí conectada con nosotros, que sí nos colabore en esa temática allá en el Ministerio de Educación. Con mucho gusto, si ustedes necesitan también. Pasamos unos derechos de petición, que yo los sé muy bien. El derecho de petición, según el artículo 21 de la ley 1755 del mes de junio del año 2015, nos lo contestan lo más rápido posible. El presidente de la República también 10 días de contesta. Entonces yo les reitero, si necesitan cualquier cosa, si quieren anotar mi número, es 350-47-86. Yo tengo toda la disponibilidad, tengo los medios, tengo personas que me colaboran en este asunto. Aquí el alcalde local de Ciudad Bolívar, Alejandro Forero.
De verdad, les reitero nuevamente, no permitamos que a nivel de Bogotá o a nivel nacional, ojalá me escuchen en todo Colombia este audio, no dejemos que nuestros niños vuelvan personalizadamente al colegio. Muy amable, don Jorge. Listo, don Severo. El teléfono de don Severo yo lo tengo, él lo acaba de dictar, pero se lo voy a volver a decir. 313-250-4786. 313-250-4786. Siga, don Severo. Don Jorge, perdón. Una última cosita. Cuando empezaron a dar los bonos alimentarios de los colegios, a mí me tocó el éxito del 20 de julio, donde yo fui y le hice una veeduría al éxito. Lo que decía la otra mamita, de verdad, los almacenes grandes que daban, no se alcanzaba a traer nada, donde yo le fui y hablé con el director del líder, uno de los funcionarios, donde creo que la mayoría de los papitos están tocando aquí en el líder. A mí me tocó aquí en San Francisco. Es muy bueno, entonces, tener esas alternativas y que la profesora también desde allá, la profesora Andrea nos ayude, porque hay muchos papitos que me han contactado que en este mes no les ha llegado el bono. No les ha llegado, a mí personalmente tampoco ha llegado el dejado. Jorge, gracias. Bueno, don Severo, vamos con doña Gloria de la localidad de Puente Aranda. Doña Gloria, este problema de la alternancia o esta propuesta de la alternancia, ¿cómo la ve usted y usted qué opina y cómo lo ha percibido aquí en Puente Aranda, doña Gloria? Bueno, digamos que cuando se supo la noticia para nosotros también fue algo de nervios, algo de no prefiero que mi hijo pierda el año y no vuelva al colegio, por la sencilla razón que digamos no tanto, pues se ha escuchado que a los niños sí les da, pero es más fácil que ellos contaminen a la familia que está en casa que prácticamente lo que les sucede a ellos. Pero la cuestión es, aquí para algunas mamitas, no, sí, que el niño se vaya para el colegio, algunas dijeron, pues es un tiempo que uno tiene, no sé qué, pero la mayoría en su totalidad dijeron un rotundo no. ¿Por qué razones? La mayoría de los niños tienen abuelos. En el caso mío, yo vivo con mi mamá, yo vivo con mi tía que es ya mayor de edad, entonces son cosas que todos nos pusimos de acuerdo y dijimos no solamente el colegio Luis Vargas Tejada, también nos reunimos con los del Sorrento, también nos reunimos con el Benjamín Herrera, y toda la mayoría que precedimos los representantes de papá somos mamás y dijimos absolutamente no. No porque no quisiéramos que nuestros hijos estuvieran con los docentes, no, al contrario, también pensando en los docentes, porque si ellos decían que sí, automáticamente el docente, quisiera o no quisiera, tenía que ir a dar clase. Entonces, en definitiva, por seguridad, por nuestra integridad, por la integridad de nuestros propios hijos y del mismo cuerpo docente, es un no completo. Sí es importante, y ahí aprovechando que también está la profe Andrea, algo que dijo don Severo es, si necesita el apoyo de nosotros, cuente con nosotros, cuente con que nosotros vamos a estar también haciendo derechos de petición, lo que ustedes nos digan o nos aconsejen, cuenten con nosotros para todo eso, porque es importante que nos unamos como comunidad educativa para poder lograr algo. Una sola golondrina no llama agua, mientras que si todos nos unimos, yo creo que podemos lograr que por lo menos los niños de estrato 3, estrato 4, que por el hecho de que estén en este estrato no quieren decir que los niños están completamente bien. La mayoría de estos estratos viven en arriendo, que es lo que de pronto el gobierno no se ha puesto a visualizar. Son muy pocos los dueños de casa. Que de pronto su papito y su mamita tenían un buen trabajo y que se les podía dar estos beneficios, sí, pero ahorita en la pandemia que la mayoría se quedaron sin trabajo, prácticamente estamos como unas familias de estrato 1, estrato 2, digámoslo así, que nos ha tocado recurrir al bono que dijo don Severo, el cual también nos pareció, o sea, en el caso mío son 3 niños, a mí me dan 150.000 pesos, y uno va, a mí me mandaron al Jumbo de la 30, y uno va a hacer mercado y preciso en ese momento aumentaron los precios de una manera, pero exuberante, que uno se queda aterradísimo. ¿Qué bono es ese? Se supone que es para darle la merienda a los niños que constantemente les daban todos los días, uno ni siquiera alcanza para una semana
lo que a los niños se les está dando. Pues no sé, en definitiva estoy con Angélica, no sé si Adriana también estará en la misma tónica, estoy con don Severo. Puente Aranda dice no al regreso estudiante presencial. Gracias, Muchas gracias. Gracias, doña Gloria. Doña Adriana Isabel, creo que todavía me falta usted para que participe y nos dé su opinión de la alternancia, ¿cierto? Sí, señor. Siga, doña Adriana. Bueno, primero que todo, esto ha sido discutido mucho, tanto en mesa local como en la mesa distrital. Creo que ha sido una de las cosas que más hemos reiterado, y es pues el no regreso a clases, pero no es el no regreso a clases porque sí, porque no queremos, porque algunos del distrito nos están diciendo que es que no se quiere volver a las aulas, que no sé qué. No, muchos de los papás les gustaría que sus hijos volvieran a clases porque pues el aprendizaje es mejor y todo eso, pero nosotros sí tenemos unos puntos claros como padres de familia, tanto pues en la mesa local como en la mesa distrital, y es que primero se hizo un análisis juicioso de el proceso de contagio y muertes y todo eso del COVID, y se ha mirado las proyecciones que han hecho los médicos y eso, y el entrar a clases sería una catástrofe. Enviar a nuestros hijos de forma presencial sería una catástrofe. Por eso nosotros planteamos ni regresar en modalidad de alternancia, ni gradual, ni progresiva, ni ninguna figura que se lleguen a inventar. Nosotros estaríamos de acuerdo. Otro de los aspectos que nosotros veíamos es que no hay protocolos de bioseguridad que garanticen la vida y la salud de nuestros hijos, ni dentro ni fuera de la institución, teniendo en cuenta que hay diversidad poblacional, social, cultural, que en los centros educativos hay muchos centros educativos, siendo la ciudad, que tienen todavía problemas en las baterías de los baños, salones reducidos donde les dan al profesor 40 muchachos metidos en un salón chiquitico, listo, van 20, van 10, pero entonces no nos garantiza a nosotros de padres de familia que van a asistir todos los días. Entonces es sobrecarga tanto para el maestro, porque sí tiene que seguir en el método de la parte virtual, pero aparte de todo se le agrega, ahí echémosle otro poquito, se le agrega la parte presencial. Entonces, aparte de que los niños, ellos van a llegar y lo primero que van a hacer es el encuentro de pares y abrazarse, y mejor dicho, ellos, si los grandes no manejamos protocolos juiciosos, ¿cómo serán los pequeñitos? Y más los de preescolar, que son los que más hasta la chupeta se la chupan entre todos. Entonces no, nosotros decimos, eso es otro aspecto que no. Lo otro es muchos de los padres de familia que están en consejos directivos planteando de las directivas ministeriales 11, 12 y 13, en donde ninguno de los anexos de esas directivas habla acerca de quiénes son los directores responsables de si llega a haber un contagio de COVID en las instituciones, porque es que se habla de que los niños pequeños caliente hay que esto el arroz con huevo, solo te caliente el no hay contagios, pero ellos sí son transmisores, y entonces también ahí no hablan ni siquiera de cómo va a ser lo del efecto de las secuelas, no solamente porque se contagie, sino el fallecimiento, por ejemplo, de su abuelo, de su abuela, de su amiguita que de pronto tenga algún problema de deficiencia respiratoria. Entonces, todos esos efectos colaterales no se ven reflejados en esas directivas. Entonces, la parte de ese espacio, nosotros decimos, no vamos a regresar. Hay algunos papás que sí necesitarían que estuvieran los hijos, pero prefiero mi hijo con vida que estar llorando a un hijo, un familiar, y que
esta parte de fallecimientos, para los niños el manejo es diferente. ¿Qué tal que un padre de familia por diferentes enfermedades llegue a fallecer? Entonces, ¿quién se va a hacer responsable de ese niño? Listo, doña Adriana, muy amable, muy clara su presentación en este tema. Doña Andrea, usted, para cerrar ya el programa, y una conclusión final desde los padres de familia, y se alista don Juan Carlos para que cierre. Entonces, doña Andrea, ¿cómo sería, y desde ustedes como profesores, cómo la ven? Bueno, claro, primero nosotros hemos dicho sí a la vida, no a la alternancia. Eso ha sido muy claro, lo hemos dicho en diferentes medios de comunicación, hemos hablado con los padres de familia, hemos hablado en los colegios. Eso es decisión de todo el magisterio colombiano, no solamente en Bogotá. En Bogotá nosotros venimos rechazando la propuesta que ha hecho Claudia López, no la compartimos. Creemos que Bogotá es una ciudad con el mayor número de contagio y que sería un riesgo y sería un suicidio colectivo colocar hoy a los niños y niñas, a los maestros, a la comunidad educativa, porque ustedes saben que los colegios también participan, el bibliotecólogo, las personas de servicios generales, las personas que nos colaboran en la portería. Es decir, para nosotros no hay condiciones de regreso. Y creemos que es una desfachatez del gobierno nacional que saca unas directivas, como lo dijo Adriana, donde no responde. Es decir, ellos nos dejan la tarea a los colegios, a las secretarías de educación, diciéndoles: secretarías, ustedes son las que miren cómo cuadran para que regresen, cuáles son todas las medidas de bioseguridad, cómo van a mirar ustedes la adecuación de los colegios. Y cuando nosotros como sindicato le preguntamos a la secretaría si, por ejemplo, iba a contratar enfermeras, como dicen los protocolos, para tomar la temperatura, nos dijeron: no hay plata. Y de todos los puntos, lo mínimo que le hemos planteado, les decimos: bueno, y los tapabocas de los niños, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el manejo de los alimentos, los servicios públicos, el baño, las cosas mínimas. La Secretaría nos dijo: no hay plata para eso. Si nos dice que no hay plata, nos preocupa que además la alcaldesa diga hoy que vamos a salir a los parques a hacer clases, cuando es mayor riesgo para los niños y niñas, porque si ustedes han escuchado, la propuesta de la alcaldesa en octubre ha sido bastante lamentable. Entonces, nosotros hoy en Bogotá estamos en la propuesta de sí a la vida, fundamental. Seguimos trabajo en casa, no vamos a regresar a los colegios, e incluso hemos llamado a la desobediencia civil a todos los maestros y maestras. Si nos obligan, nosotros no lo vamos a hacer. Como sindicato a nivel nacional, ya dijimos, nosotros vamos a continuar trabajando como hemos venido haciendo en toda Colombia y en Bogotá, la estrategia Aprender en Casa, y creemos que el gobierno, en lugar de estar pensando cómo regresar, chantajeando con rubros económicos a los colegios que regresen, chantajeando a las comunidades educativas, creemos que con esa plática más bien la invierta en internet, en computadores, para que los niños puedan tener todo el derecho a acceso, aumente el bono también de alimenticio. Todo eso debería hacer el gobierno nacional en este momento, porque para nosotros el regreso será cuando ya no haya ningún riesgo de contagio. Es decir, cuando estemos cero contagio en la ciudad, cuando nosotros tengamos garantía, si no hay cero contagio, haya una vacuna que garantice el derecho, pero mientras tanto seguiremos en casa y como maestros exigiendo las mejores condiciones, como lo dije, para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad en conectividad y alimentación. Okay. Tenemos todos los argumentos jurídicos, los argumentos médicos para no el regreso, pidiendo el apoyo de padres de familia, y obviamente desde el sindicato les dejo también mi número telefónico en disposición total de colaborarles a los padres, madres, acudientes que requieran, para que vayamos a los colegios a hablar, vía virtual con ustedes, si requieren para miremoslo del bono de alimentación, para derechos de petición, lo que ustedes requieran. Nosotros estamos en total sintonía, en apoyo, porque creemos que hoy más que nunca debemos fortalecernos como comunidad educativa. Entonces, mi número es 300-212-6404. Entonces, cualquier cosa, entonces desde el sindicato en disposición total para colaborar, y seguimos diciendo, fundamental el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la educación en condiciones plenas en todos los colegios de Bogotá. Gracias, doña Andrea. 300-212-6404, ese es su teléfono, ¿no? 300, sí, señor, en disposición para colaborar. Claro. 300-212-6404. Bueno, don Juan Carlos, cierre usted el programa, despida.
Gracias, don Jorge. Lo primero, como ya se dijo, todo apunta a que necesitamos la renta básica para resolver el problema social y el problema cotidiano. Renta básica para 9 millones de familias con un salario mínimo durante 5 meses, y ahí requerimos la unidad de toda la comunidad educativa. Segundo, es necesario seguir con estos cabildos educativos. Fíjense que salieron muchas problemáticas, faltan otras, entonces seguirlo haciendo. Y tercero, la invitación a fortalecer esas asambleas de padres de familia en las diferentes localidades, para lo cual como sindicato y como nuevos maestros por la educación estamos dispuestos a acompañar. Entonces también fortalecer eso. Una sola golondrina, como se dice, no hace ni verano ni invierno. Necesitamos que la comunidad educativa se ponga en pie en este momento. Entonces, y agradecerles a Santel y a las madres de familia, a Andrea, padres de familia, a don Severo, por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en una oportunidad que ya lo coordinamos con don Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, a todos los padres de familia, a los representantes del sindicato, a Juan Carlos, y a Santel Radio y Televisión. Está disponible para la comunidad. Muy amable. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día y gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos veremos en el próximo. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.